Dios te acompaña en los valles oscuros. Todos hemos pasado por momentos que se sienten como un valle oscuro. Esos días en los que parece que las sombras se alargan y la esperanza se encoge. Tal vez sea una enfermedad inesperada, una pérdida que dejó un vacío en tu corazón, problemas financieros que te roban el sueño o esa lucha emocional que llevas en silencio. ¿Te ha pasado? Momentos en los que te preguntas si vas a salir de esto. En esos tiempos, las palabras del Salmo 23:4 son como un abrazo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. David, quien escribió este salmo, entendía muy bien lo que era atravesar valles oscuros. No estaba hablando desde la teoría. Él había enfrentado persecuciones, batallas, momentos de soledad y miedo. Pero a pesar de todo, David declara algo asombroso: no temeré. Y no porque el valle desaparezca, sino porque reconoce que Dios está con él. Esa es la clave. No es la ausencia de problemas lo que nos da paz, sino la certeza de que Dios camina a nuestro lado. Fíjate en cómo David describe a Dios como un pastor. La imagen del pastor es poderosa. Un pastor no solo guía, sino que protege. Su vara y su cayado no son solo herramientas, son símbolos de seguridad. La vara defiende al rebaño de los peligros externos y el cayado los guía cuando pierden el rumbo. Dios, como nuestro pastor, hace lo mismo con nosotros. Él pelea nuestras batallas cuando no podemos hacerlo y nos redirige cuando nos sentimos perdidos. Piénsalo por un momento. ¿Cuáles son los valles que estás atravesando hoy? Tal vez es la incertidumbre del futuro, el dolor de una relación rota o el agotamiento de enfrentar las mismas luchas día tras día. Estos valles nos hacen sentir pequeños, vulnerables, como si estuviéramos solos. Pero aquí está la verdad que cambia todo. No estás solo. Dios te dice: yo estoy contigo, no delante, no detrás, contigo, en el valle, en la oscuridad, en el silencio. Él está ahí, sosteniéndote. Y aunque no siempre lo sentimos, su presencia es real. A veces buscamos a Dios en grandes señales, pero a menudo Él está en lo sencillo, en esa paz que no puedes explicar, en esa fuerza que te permite dar un paso más, en esa palabra de ánimo que llega justo cuando la necesitas. Eso es Dios, caminando contigo, susurrándote que no temas, porque Él no te dejará. Sé que puede ser difícil ver esto cuando estás en medio del valle. Lo sé, pero quiero invitarte a recordar. ¿Cuántas veces Dios te ha sostenido antes? Piensa en esos momentos en los que creías que no podías más, pero de alguna manera lo lograste. Esa misma fidelidad que te sostuvo entonces, te sostiene ahora. Porque Dios no cambia, su amor por ti no tiene fin. Así que hoy, en medio de tu valle, descansa en esta verdad: no es el fin. Este valle no define tu historia. Dios está contigo, guiándote, protegiéndote, fortaleciéndote. Y aunque el camino parezca oscuro ahora, su luz nunca se apaga. Aférrate a Él, deja que su vara y su cayado te infundan aliento. Y recuerda, no importa cuán profundo sea el valle, su presencia siempre será más grande. Dios camina contigo, no temas, su amor te sostiene. Número 5. Todo coopera para bien en Dios. A veces la vida nos lanza cosas que simplemente no entendemos. ¿Te ha pasado? Momentos en los que te preguntas: ¿por qué está pasando esto? Un revés inesperado, una pérdida, un cambio drástico que parece no tener sentido. Es fácil sentirse frustrado, incluso perdido. Pero aquí está la esperanza. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no algunas, no solo las buenas, todo. Es difícil de creer cuando estás en medio de la tormenta, ¿cierto? Pero fíjate en esto, la promesa no se trata de entender el presente, sino de confiar en que Dios tiene un propósito eterno. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Piensa en un tapiz bordado. Por un lado, ves un caos de hilos enredados, pero del otro hay una obra de arte.
Nuestra vida a menudo se parece al lado desordenado, pero Dios está viendo el cuadro completo. ¿Sabes quién vivió esta verdad de una manera increíble? José, el hijo de Jacob. Su historia parecía una serie de tragedias sin sentido, vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente, olvidado en prisión. Si lo miramos desde su perspectiva, parecía que todo iba de mal en peor. Pero luego, al final, cuando José se convierte en el segundo al mando en Egipto y salva a toda su familia del hambre, todo cobra sentido. José mismo lo dice en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Te imaginas? Todo ese sufrimiento tenía un propósito mayor, aunque José no lo pudo ver mientras lo vivía. Tal vez te preguntas, ¿y eso cómo aplica a mi vida? Bueno, piensa en esos momentos en los que todo parecía perdido, pero al mirar atrás te das cuenta de que algo bueno salió de ello. Tal vez perdiste un trabajo, pero eso te llevó a una mejor oportunidad. Quizás una relación terminó, pero eso abrió la puerta a una sanidad emocional o a una conexión más significativa. Dios tiene la habilidad de tomar incluso las piezas más rotas y crear algo hermoso. No digo que sea fácil. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre puede ser uno de los mayores retos de nuestra fe. Pero aquí está la verdad. Su soberanía es perfecta. Él no se equivoca. Incluso cuando no entendemos el por qué, podemos confiar en el quién. Y ese quién es un Dios que te ama profundamente, que tiene un propósito para tu vida y que nunca pierde el control. Ahora, quiero que pienses en las circunstancias que estás enfrentando hoy. Tal vez hay algo que te pesa, algo que parece imposible de encajar en el bien. Déjame recordarte esto. Dios no desperdicia nada. Él usa cada momento, cada lágrima, cada lucha para cumplir su propósito en ti. Y aunque ahora no lo veas, llegará el día en que todo tendrá sentido. Ese día mirarás hacia atrás y dirás, Dios estaba trabajando todo este tiempo. Así que sigue adelante, ama a Dios, incluso cuando no entiendas lo que está haciendo. Confía en que Él está obrando detrás de escena, ajustando las piezas, escribiendo una historia que es más grande y mejor de lo que podrías imaginar. Recuerda, tu historia aún no ha terminado. Dios está escribiendo algo hermoso. Mantén tu fe, porque con Él todo coopera para bien. Número 6. Fortaleza en Cristo para todo. Hay días en los que simplemente te sientes incapaz. Como si todo lo que haces fuera inútil, como si estuvieras atrapado en un ciclo de esfuerzo sin resultados. Tal vez estás enfrentando un problema que parece insuperable o estás agotado, sin energía para dar un paso más. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Te das cuenta del poder en esas palabras? No se trata de tus fuerzas, sino de su fortaleza trabajando a través de ti. Pablo escribió estas palabras desde un lugar de extrema dificultad. No estaba en un palacio ni disfrutando de comodidades. Estaba en prisión, enfrentando el tipo de sufrimiento que fácilmente podría quebrar a cualquiera. Pero en lugar de rendirse, declaró que podía enfrentar todo, no por sus propias habilidades, sino porque Cristo lo fortalecía. ¿Te imaginas ese nivel de confianza? Es como si estuviera diciendo, no importa lo que esté pasando a mi alrededor. Mi fuerza no proviene de mí, sino de Jesús. Es importante entender esto. No estamos diseñados para hacerlo todos solos. Esa sensación de incapacidad que sientes a veces, esa lucha por tratar de cargar con todo, no es más que un recordatorio de que necesitamos a Cristo. Confiar en nuestras propias fuerzas puede llevarnos al agotamiento, pero cuando dependemos de su fortaleza, nuestras limitaciones dejan de ser un obstáculo. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuáles son esas áreas donde te sientes más débil? Tal vez es en tu trabajo, en tus relaciones o incluso en tu salud. Has intentado todo lo que está en tus manos y aún así parece que no es suficiente. Ahora, imagina entregar esa carga a Cristo. No es un acto de renuncia, sino de confianza. Es decir, Señor, sé que no puedo hacerlo por mí mismo, pero contigo sí puedo.
Aquí está lo increíble. La fortaleza que Cristo te da no es solo física, es emocional, espiritual, incluso mental. Él te da la resistencia para soportar el dolor, la sabiduría para tomar decisiones difíciles y la paz para enfrentar las tormentas. Y no se agota, su fortaleza es inagotable porque viene de un Dios infinito. Quiero retarte a que pienses en cómo enfrentas tus luchas ahora. ¿Te apoyas en tus propias fuerzas? ¿Te estás desgastando tratando de hacerlo todo solo? ¿Y si cambiaras ese enfoque? ¿Y si permitieras que Cristo te fortaleciera en cada área de tu vida? Esto no significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí significa que tendrás la fuerza para enfrentarlos de una manera que antes parecía imposible. Quiero que recuerdes algo más. La fortaleza de Cristo no se activa solo porque lo necesitas, se activa porque lo buscas. Tómate un momento para orar. Habla con Él. Dile lo que te pesa, lo que te asusta, lo que sientes que no puedes hacer y luego abre su palabra, porque en ella encontrarás la guía, el consuelo y la fuerza que necesitas. La verdad es esta. No hay montaña demasiado alta, ni carga demasiado pesada, ni desafío demasiado grande cuando Cristo es quien te fortalece. Con Él, tus límites desaparecen, no porque seas invencible, sino porque su poder es infinito. Así que levántate, da ese paso, enfrenta ese problema, porque con Jesús a tu lado todo es posible. Él es tu fortaleza. Número 7. La suficiencia de la gracia de Dios. Hay momentos en los que nuestras debilidades nos abruman. ¿Te ha pasado? Esos días en los que sientes que no das la talla, que esa lucha interna, ese problema o esa falla te están frenando. Y lo que más deseas es que desaparezca, que Dios haga un milagro y te libre de eso. Pero entonces escuchas estas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Sé que puede sonar extraño, incluso contradictorio. ¿Cómo puede Dios decirnos que su gracia es suficiente cuando estamos pidiendo fuerza o liberación? Pero eso es lo que hace que su gracia sea tan increíble. No se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Él hace en nosotros, especialmente en nuestras áreas más frágiles. Mira el ejemplo de Pablo. Este hombre que predicó, plantó iglesias, escribió cartas inspiradas por el Espíritu Santo, también enfrentó algo que lo hacía sentir limitado. Lo llamó su aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era, pero sí sabemos que le causaba sufrimiento. Pablo le pidió a Dios 3 veces que lo quitara. Y no estamos hablando de una oración casual. Él clamó con fervor. Pero en lugar de quitarle ese aguijón, Dios le dio una respuesta mucho más profunda. Mi gracia es suficiente. Dios no estaba siendo insensible con Pablo, todo lo contrario. Le estaba mostrando una verdad eterna. Su poder se perfecciona en la debilidad. Es en esos momentos donde sentimos que no podemos más, que su fortaleza se revela de manera más clara. Pablo llegó a entenderlo tan profundamente que dijo algo asombroso. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, Pablo no solo aceptó sus debilidades, sino que las celebró, porque eran el escenario perfecto para que el poder de Dios brillara. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Qué es ese aguijón que tienes? Tal vez es una lucha constante con el miedo, la inseguridad, un problema de salud, una relación rota o incluso algo en lo que sientes que siempre fallas. Has intentado resolverlo por tu cuenta, has orado pidiendo que desaparezca y puede que Dios todavía no lo haya quitado. Pero, ¿y si en lugar de quitarlo, Dios quiere que experimentes su gracia de una manera que nunca antes habías sentido? ¿Y si ese lugar de dolor es exactamente donde Él quiere demostrar su poder? Esto no significa que Dios ignore nuestras luchas. Su gracia no es un sustituto para su compasión. Lo que significa es que Él nos da lo que realmente necesitamos, incluso cuando no lo entendemos por completo. Su gracia no solo nos sostiene, sino que nos transforma.
Nos recuerda que no estamos solos y que su poder es suficiente incluso en nuestra mayor debilidad. Quiero animarte a cambiar tu perspectiva. No veas tus debilidades como fracasos, sino como oportunidades para que Dios se glorifique en tu vida. No tienes que esconderlas ni luchar contra ellas solo. Más bien, entrégaselas a Él. Deja que su gracia fluya en esas áreas donde sientes que no puedes más, porque ahí, en ese lugar de necesidad, su poder se perfecciona. Y no olvides esto, su gracia no solo es suficiente, es inagotable. No importa cuán grande sea tu debilidad o cuánto dure tu lucha, su gracia siempre estará ahí. Así que confía, descansa en Él. Porque, aunque te sientas débil, con Cristo a tu lado, estás en el lugar perfecto para experimentar su fortaleza. Y eso, querido amigo, lo cambia todo. Número 8. Dios, nuestro refugio y fortaleza. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se desmorona. Las tormentas llegan sin aviso y lo que parecía seguro de repente se tambalea. Tal vez has sentido eso, una noticia inesperada, una pérdida, o simplemente esa sensación de que estás luchando contra algo mucho más grande que tú. Es normal en esos momentos buscar un refugio, un lugar donde te sientas protegido y a salvo. Y aquí es donde entra la promesa del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Dios no solo te ofrece refugio, Él es el refugio. No es un lugar físico al que tienes que correr, sino su misma presencia, envolviéndote, protegiéndote y fortaleciéndote. Imagínalo como un castillo impenetrable, un lugar donde ninguna tormenta puede alcanzarte porque Él está ahí, cubriéndote con su amor y su poder. Esto no significa que las tormentas desaparecen de inmediato. Dios no promete eliminar todas las dificultades, pero sí promete estar contigo en medio de ellas. Es como estar en una tormenta, pero encontrar un refugio donde puedes escuchar la lluvia y el viento sin miedo, porque sabes que estás a salvo. Eso es lo que significa que Dios sea tu fortaleza. Él no solo te protege, también te da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Y aquí está lo mejor, su auxilio es pronto. Dios no te dice, espera a que tenga tiempo o vuelve después. Él está contigo en el momento en que lo necesitas. A veces, ese auxilio viene en forma de paz que no puedes explicar. Otras veces, es una solución que aparece de la nada. Y otras, es simplemente la certeza de que no estás solo. Sea como sea, su ayuda nunca se demora. Quiero que pienses en las tormentas que estás enfrentando ahora. Tal vez estás lidiando con la pérdida de un ser querido, problemas económicos o incluso con el peso de la ansiedad y el estrés. Es fácil tratar de manejar todo por nuestra cuenta, pero déjame preguntarte algo. ¿Cómo sería si en lugar de luchar solo, eligieras refugiarte en Dios? Si dejaras de cargar con todo ese peso y se lo entregaras a Él, porque eso es exactamente lo que Él quiere. Él quiere ser tu refugio, tu lugar seguro y tu fuerza. La próxima vez que sientas que el mundo se derrumba a tu alrededor, recuerda esto. Dios no solo está disponible, Él está esperando que acudas a Él. No tienes que tener las palabras perfectas ni hacer algo especial. Solo dile, Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu refugio y lo sentirás. Sentirás su paz, su protección y su fuerza llenándote. Con Dios como tu refugio, no tienes que temer. Su fortaleza no solo te protege, también te impulsa a avanzar, incluso en medio de las tormentas más intensas. Así que confía en su fidelidad, en su amor y en su promesa de que nunca estarás solo, porque no importa cuán fuerte sea la tormenta, su protección es más grande. Acude a Él, encuentra descanso en su presencia y recuerda, con Dios de tu lado, no hay nada que no puedas enfrentar. Él es tu refugio y tu fortaleza, hoy y siempre. Número 9. Descanso para el alma cansada. El cansancio
Ese peso que llevamos en el cuerpo, en la mente, en el alma. ¿Te ha pasado? Días en los que sientes que estás al límite, que no puedes dar un paso más. Las responsabilidades, los problemas, los miedos, todo se acumula y lo único que deseas es un momento de paz. Y en medio de todo eso, Jesús nos dice algo tan sencillo como poderoso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Piensa en esas palabras. No son solo un mensaje de consuelo, son una invitación personal. Jesús no está hablando a la multitud de manera general. Él está hablando directamente a ti, a ese lugar de tu corazón que está agotado. Él sabe lo que llevas dentro. Sabe cuánto estás cargando y cuánto te está costando, y lo único que te pide es esto: ven a mí. El descanso que Jesús ofrece es diferente a cualquier otra cosa. No es un descanso superficial como el que podrías encontrar en unas vacaciones o en una tarde libre. Es algo más profundo, es un descanso para tu alma. Es esa paz que va más allá de lo que puedes entender, que permanece incluso cuando las circunstancias a tu alrededor no cambian. Es un descanso que renueva, que restaura, que te da fuerza para seguir adelante. Finalmente, la templanza, o dominio propio, es la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos. En una sociedad que promueve la gratificación instantánea, el espíritu nos da la fuerza para decir no a lo que no nos conviene y sí a lo que nos lleva más cerca de Dios. Es una cualidad esencial para vivir una vida que honra a Dios en todos los aspectos. Y lo increíble es que Pablo concluye diciendo que contra tales cosas no hay ley. Es decir, cuando vivimos de acuerdo con el Espíritu, no necesitamos reglas externas que nos controlen, porque nuestra vida refleja naturalmente la voluntad de Dios. Este es el fruto que nace de una relación profunda con Él, un fruto que no solo transforma nuestras vidas, sino que impacta a todos los que nos rodean. Número 6. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, cuando escribe en 2 Timoteo 4:7, lo hace desde un lugar de profunda reflexión. Está en prisión, sabiendo que su vida está cerca del final. Pero fíjate en las palabras que utiliza. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No hay rastro de lamento en su voz, sino un sentido de victoria, de cumplimiento. Y es que aunque ha vivido una vida llena de desafíos, persecuciones y sufrimiento, Pablo sabe que su servicio a Dios ha sido completo. Ha dado todo, ha terminado su tarea y, lo más importante, ha mantenido su fe firme hasta el final. Cuando dice, he peleado la buena batalla, Pablo está usando una metáfora militar. La vida cristiana, nos dice, es como una batalla, pero no cualquier batalla, es una batalla buena. ¿Y qué significa eso? No es una lucha en vano, no es un conflicto sin propósito, es una lucha que tiene un sentido eterno, que vale la pena. Pablo ha enfrentado enemigos, dificultades, traiciones, pero todo eso lo ha visto como parte de su servicio a Cristo, y en eso hay una lección poderosa para nosotros. La vida no será siempre fácil. Habrá momentos en los que sentirás que estás en medio de una batalla, pero si esa batalla es por algo que tiene valor eterno, si estás luchando por tu fe, por tu relación con Dios, entonces esa lucha es buena, vale la pena. Luego Pablo dice, he acabado la carrera. Aquí la imagen cambia de la guerra al atletismo. La vida cristiana no es un sprint, es una carrera de resistencia. Pablo no dice, he corrido la carrera, sino he acabado la carrera. Hay algo profundamente satisfactorio en esa afirmación. Terminar lo que empezamos, completar la misión que Dios nos ha dado. No se trata solo de empezar bien, se trata de llegar al final. Y lo cierto es que a veces, en el camino, podemos sentirnos tentados a abandonar. La carrera puede parecer demasiado larga o difícil, pero Pablo nos recuerda que el propósito no es solo correr, sino terminar, y hacerlo con fidelidad. Perseverar es clave. Finalmente, Pablo dice, he guardado la fe.
No es solo que él tuvo fe, sino que la mantuvo, la protegió, la cuidó. A lo largo de su vida, Pablo enfrentó toda clase de obstáculos que podrían haberle hecho abandonar su confianza en Dios. Desde el encarcelamiento hasta el rechazo, su fe fue puesta a prueba una y otra vez. Sin embargo, él se mantuvo firme. Y eso es lo que nos desafía hoy. No se trata solo de tener fe en los momentos fáciles, cuando todo va bien. Se trata de mantener la fe en los tiempos difíciles, en los momentos de duda, en las pruebas. Guardar la fe es un acto de resistencia, de confianza constante en que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. Hay algo que me parece increíblemente poderoso en las palabras de Pablo. Su vida fue un testimonio del equilibrio entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Sí, él peleó, corrió y guardó la fe, pero lo hizo siempre reconociendo que su fuerza venía de Dios. Su victoria no fue solo por su propio esfuerzo, sino porque Dios lo sostuvo en cada paso del camino. Y en esto hay una lección para nosotros. No se trata de que tengamos que luchar solos o de que todo dependa de nosotros. Se trata de confiar en que Dios nos da lo que necesitamos para pelear, correr y guardar la fe. Así que, cuando llegamos al final de nuestras propias vidas, podremos decir lo mismo. Podremos mirar hacia atrás y declarar que hemos peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe. Pablo nos deja ese desafío. Nos invita a vivir con propósito, con una visión clara de lo que realmente importa. Porque al final del día no se trata de cuántas cosas hemos logrado, sino de si hemos vivido con fidelidad y hemos cumplido el llamado de Dios en nuestras vidas. Pablo no nos está diciendo que será fácil, pero lo que sí nos asegura es que con la ayuda de Dios podemos llegar al final de nuestra carrera con la misma confianza, con la misma paz. Y cuando lo hagamos, no habrá mayor satisfacción que poder decir: lo he dado todo, he cumplido mi misión, he guardado la fe. Número 7. Colosenses 3, versículo 23. Sirviendo al Señor en lo cotidiano. Pablo, en su carta a los Colosenses, nos lanza un desafío que puede transformar por completo cómo vemos nuestra vida diaria y, en especial, cómo entendemos el trabajo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjate en esa frase. No está diciendo hazlo bien cuando te guste o cuando te aplaudan, sino que todo lo que hagas, lo hagas con el corazón, con un compromiso auténtico. Y eso, seamos honestos, no es fácil. Hay días en los que lo último que queremos hacer es poner esfuerzo en lo que estamos haciendo, ya sea en el trabajo, en la casa o en cualquier otra tarea que se nos presente. Pero aquí es donde Pablo nos invita a un cambio radical de perspectiva. No trabajamos solo para agradar a las personas. No estamos en este mundo para ganar la aprobación de nuestros jefes, colegas o incluso de nuestras familias. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y eso cambia todo. De repente, esa tarea que parecía tediosa, esa responsabilidad que parecía abrumadora, adquiere un nuevo significado. Ya no es solo una obligación, es una oportunidad para servir a Dios, para ofrecerle lo mejor de nosotros, en lo grande y en lo pequeño. Y si lo piensas bien, esta es una motivación mucho más profunda y poderosa que simplemente buscar la aprobación de otros. Si solo trabajamos para ser reconocidos o recompensados por los demás, tarde o temprano nos sentiremos decepcionados. Pero cuando nuestra motivación está en agradar a Dios, encontramos una fuente de energía y satisfacción que va más allá de lo que los demás puedan ofrecer. Estamos sirviendo al Señor directamente, en cada tarea, en cada gesto, en cada esfuerzo. Y eso, créeme, transforma completamente cómo te acercas a tu día a día. Pablo también nos recuerda algo muy importante. La recompensa que esperamos no es inmediata ni terrenal. No siempre vamos a recibir elogios o reconocimiento por lo que hacemos. A veces, parece que nuestro esfuerzo pasa desapercibido, que nadie aprecia lo que estamos haciendo. Pero aquí es donde entra una de las grandes promesas de la fe cristiana. Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia.
¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no se olvida de ninguno de nuestros esfuerzos. Puede que en este mundo no recibamos todo lo que pensamos que merecemos, pero Dios nos ha prometido una herencia eterna, una recompensa que es mucho más valiosa que cualquier elogio o recompensa terrenal. Y aquí viene otra verdad crucial. Nuestra identidad está en Cristo. No somos solo empleados, estudiantes, padres o madres. Somos siervos de Cristo, y cuando entendemos eso, nuestra perspectiva cambia. Lo que parece mundano o sin importancia se convierte en algo sagrado. Cuando servimos a Cristo en lo cotidiano, nuestro trabajo se convierte en adoración. Y esa es una idea poderosa. Cada vez que hacemos nuestro trabajo con integridad, con excelencia, con un corazón dispuesto, estamos adorando a Dios. Estamos diciendo con nuestras acciones: Señor, esto es para ti. Y claro, esto no significa que será fácil. Hay momentos en los que puede ser difícil mantener esta actitud, sobre todo cuando enfrentamos situaciones complicadas, cuando las cosas no salen como queremos o cuando lidiamos con personas difíciles. Pero aquí es donde entra en juego nuestra fe. El testimonio cristiano se refleja en cómo actuamos, incluso en esos momentos difíciles. Es en esos momentos donde más podemos brillar, donde más podemos mostrar la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas. Cuando respondemos con gracia, con paciencia, con una actitud de servicio, estamos mostrando a los demás que nuestra esperanza, nuestra fuerza, no viene de este mundo, sino de Dios. Por eso, Pablo nos llama a vivir de esta manera, a ver nuestro trabajo no como una carga, sino como una oportunidad de honrar a Dios, a hacer todo, desde lo más simple hasta lo más complicado, como para el Señor. Porque al final no importa lo que el mundo diga, no importa si los demás lo reconocen o no. Lo que importa es que estamos sirviendo a Cristo y Él lo ve todo. Y eso es lo que le da valor a cada cosa que hacemos. Número 8. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16. Viviendo en sintonía con Dios, gozo, oración y gratitud. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice que estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo, está describiendo una manera de vivir que, aunque parece difícil, es totalmente alcanzable cuando vivimos en sintonía con Dios. Fíjate que no está hablando de momentos aislados de gozo, oración o gratitud. Nos está invitando a hacer de estos elementos una parte constante de nuestras vidas. Es como si nos estuviera diciendo: mira, esto no es algo que haces solo cuando te sientes bien, esto es algo que debe fluir de ti en todo momento. Hablemos primero del gozo, y aquí es importante hacer una distinción. El gozo cristiano no es lo mismo que la felicidad momentánea. No es esa sensación efímera que se va cuando las cosas no salen como queremos. El gozo del que habla Pablo es un estado profundo de bienestar que surge de nuestra relación con Dios. No depende de las circunstancias, porque está anclado en algo más grande, la seguridad de que Dios está con nosotros y de que su amor por nosotros es inquebrantable. Es por eso que puedes tener gozo incluso en medio de pruebas. Eso no significa que ignores el dolor o las dificultades, pero significa que, incluso en esos momentos, tienes una base firme que te sostiene. El gozo verdadero no es una emoción pasajera, es una actitud del corazón. Luego, Pablo nos dice que oremos sin cesar. Y aquí es donde muchos piensan: ¿pero cómo se supone que voy a estar orando todo el tiempo? ¿Es eso siquiera posible? Pero lo que Pablo nos está invitando a hacer es integrar la oración en cada aspecto de nuestra vida. La oración no es solo algo que hacemos en momentos formales o específicos del día. Es una conversación constante con Dios. Es invitar a Dios a cada situación, cada decisión, cada pensamiento. Y eso cambia nuestra forma de vivir. No es que tengamos que estar todo el día con los ojos cerrados y las manos juntas, sino que en todo lo que hacemos mantenemos esa conexión viva con Dios. Y cuando vivimos de esta manera, nuestra dependencia de Él
se vuelve algo natural, algo que fluye en cada momento, porque reconocemos que lo necesitamos siempre. Finalmente, Pablo nos desafía a dar gracias en todo. Esta es la parte que probablemente más nos cuesta, porque, seamos sinceros, cuando las cosas van mal, lo último que queremos hacer es dar gracias. Pero lo que Pablo está diciendo no es que debemos estar agradecidos por los problemas, sino que debemos aprender a dar gracias en medio de ellos. Es una actitud que nace de la confianza en que Dios está en control, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Cuando vivimos con gratitud, estamos declarando que, aunque no veamos la salida, confiamos en que Dios está obrando. Y esa gratitud, sorprendentemente, cambia nuestra perspectiva. Nos saca del desánimo y nos permite ver nuestras circunstancias con otros ojos. Lo interesante aquí es cómo estas tres cosas están conectadas entre sí. El gozo alimenta nuestra vida de oración, porque cuando estamos gozosos, reconocemos más fácilmente la presencia de Dios y eso nos impulsa a buscarlo más. La oración fortalece nuestra gratitud, porque al estar en constante comunión con Dios, somos más conscientes de sus bendiciones y de cómo Él está presente en cada detalle de nuestra vida. Y cuando damos gracias, eso refuerza nuestro gozo, porque nos ayuda a enfocarnos en lo bueno que Dios está haciendo, incluso en medio de los retos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la vida cotidiana? Primero, cultiva el gozo recordando diariamente las promesas de Dios. Llena tu mente y tu corazón con su verdad. Segundo, integra la oración en tu día. No tiene que ser algo complicado. Puede ser tan simple como tomar un momento en medio de tu rutina para reconocer a Dios y decirle, gracias por estar conmigo en esto. Y tercero, practica la gratitud activamente. Antes de acostarte, piensa en al menos 3 cosas por las cuales puedes agradecer, no importa cuán pequeñas sean. Este simple acto puede transformar tu perspectiva. Al vivir de esta manera, no solo estamos obedeciendo la voluntad de Dios, sino que también estamos permitiendo que su paz, su gozo y su presencia llenen cada rincón de nuestra vida. Y créeme, cuando eso sucede, todo cambia. Número 9. Tito 2, versículo 11. Viviendo una vida piadosa en el mundo actual. La gracia de Dios es un concepto tan profundo que cuando lo entendemos, transforma por completo nuestra manera de vivir. Tito 2:11 nos recuerda que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y eso en sí mismo ya es algo poderoso. No hay excepciones, no hay barreras, no importa tu trasfondo, tu estatus social o tu historia. Esta gracia es para todos, sin distinción. Y no es solo una idea teológica abstracta, es algo muy real, algo que vimos en la vida de Jesús. Desde su encarnación hasta su muerte y resurrección, Cristo es la manifestación viva de esa gracia. A través de Él, Dios nos ofrece no solo el perdón, sino una nueva forma de vivir. Y aquí es donde entra en juego el segundo aspecto de esta gracia. La gracia no solo nos salva, también nos enseña. Este es uno de los puntos clave que a veces olvidamos. No es una gracia pasiva, que simplemente tapa nuestros errores para que sigamos viviendo de la misma manera. La gracia de Dios nos transforma desde adentro, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Piensa en eso por un momento. La impiedad, vivir sin reverencia por Dios, es algo que muchas veces parece normal en el mundo, y los deseos mundanos, como la codicia, la lujuria, el egoísmo, están por todas partes. Pero lo que la gracia hace es mostrarnos que hay una mejor manera de vivir. Nos da la capacidad, a través del Espíritu Santo, de decir no a esas cosas que nos apartan de Dios. Ahora, cuando Pablo nos llama a vivir sobriamente, nos está diciendo que tengamos un control claro sobre nuestros deseos, que tengamos equilibrio en nuestra vida. No se trata de vivir con miedo o culpa, sino de vivir con autodisciplina. Es aprender a decir basta cuando las cosas van más allá de lo que es saludable, de lo que es bueno para nuestra relación con Dios y con los demás.
En un mundo que nos empuja constantemente hacia los excesos, ya sea con el dinero, el poder o el placer, la gracia de Dios nos invita a un camino diferente, uno de moderación y balance. Después está el llamado a vivir justamente, y esto es algo que toca cada aspecto de nuestra vida. La justicia, en el sentido bíblico, no es solo tratar a los demás de manera justa, es vivir de una manera que refleje el carácter de Dios, es actuar con integridad, ser honestos en nuestras relaciones y decisiones y buscar el bien de los demás tanto como buscamos el nuestro. Es un llamado a la equidad, a tratar a los demás con la misma dignidad y respeto que queremos para nosotros mismos. La justicia no es solo una virtud moral, es un reflejo directo de quién es Dios. Y vivir de manera justa es una forma poderosa de mostrar al mundo quién es nuestro Dios. Por último, Pablo nos llama a vivir piadosamente. Y aquí es donde realmente vemos el corazón de la gracia. Vivir piadosamente significa vivir con una reverencia profunda hacia Dios. No se trata solo de cumplir reglas, sino de tener una relación íntima y personal con Él, de vivir en una actitud constante de adoración y obediencia. Es permitir que nuestra vida esté centrada en Dios, que cada decisión, cada acción, sea una expresión de nuestro amor por Él. Y cuando hacemos eso, cuando nuestra vida está orientada hacia Dios, todo cambia. Vivir piadosamente no significa ser perfecto. Significa buscar honrar a Dios en todo lo que hacemos. Es importante recordar que esta gracia no es una licencia para seguir pecando. La gracia de Dios nos llama a una vida nueva, una vida que es contracultural. Es un desafío a las normas del mundo que nos rodea, pero es también una invitación a una vida más plena, más significativa. En lugar de conformarnos con los valores del mundo, como la ambición desmedida o el egoísmo, la gracia de Dios nos lleva por un camino de amor, justicia y santidad. Y eso, amigos, es lo que realmente transforma. La gracia no nos deja donde estábamos, nos lleva a un lugar mejor, a una vida que refleja el reino de Dios aquí y ahora. Número 10. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La clave de Romanos 12:2 es simple pero poderosa. No te conformes a este mundo. No te dejes arrastrar por lo que ves a tu alrededor, por los valores que la sociedad promueve, por las prioridades que el mundo te impone. Porque, seamos honestos, el mundo constantemente nos empuja a seguir patrones que, aunque a primera vista parecen atractivos, nos alejan de lo que realmente importa. La comodidad, el éxito rápido, el egoísmo. Esas cosas pueden parecernos normales en nuestro día a día, pero Pablo nos advierte, no te conformes. Vivir de acuerdo con los valores del siglo o de este sistema es vivir en una estructura que está en oposición directa a los principios del reino de Dios. Pablo no se detiene ahí. Nos invita a algo mucho más profundo, algo transformador. No se trata solo de resistir las influencias externas, sino de ser completamente transformados desde adentro. Y aquí utiliza una palabra clave, metamorfosis. Tal como una oruga se convierte en mariposa, esa es la clase de cambio que Dios quiere producir en nosotros. Un cambio radical, profundo, irreversible. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana ni es algo superficial. No se trata de un cambio de comportamiento temporal, es una transformación continua y progresiva. Y lo increíble es que este proceso no es por nuestra propia fuerza, sino que el Espíritu Santo es quien va trabajando en nosotros, día a día, momento a momento, para moldearnos más a la imagen de Cristo. Ahora, esta transformación empieza en un lugar clave. Nuestra mente. Es en la mente donde se forman nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras actitudes. Y Pablo nos dice que necesitamos renovar nuestra mente, cambiar la manera en la que pensamos, en la que interpretamos el mundo. ¿Cómo? Sumergiéndonos en la palabra de Dios, llenando nuestra mente con lo que Él dice sobre nosotros, sobre el mundo y sobre cómo debemos vivir.
La oración, la meditación en las Escrituras, la comunión con otros creyentes, todo eso contribuye a ese proceso de renovación. No se trata solo de adquirir información, sino de permitir que esa verdad transforme nuestra manera de ver la vida. El propósito de todo esto es para que podamos discernir la voluntad de Dios. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente emocionantes. Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que lo que Dios quiere para nosotros no es simplemente un conjunto de reglas o restricciones, sino algo que es bueno, que trae satisfacción y plenitud. Pero para poder discernir eso, necesitamos una mente renovada. Una mente que ha sido transformada por la verdad de Dios, que ya no está contaminada por los valores de este mundo. Entonces, ¿qué significa esto para nuestra vida diaria? Significa que vivir la voluntad de Dios nos desafía a separarnos de los valores mundanos. Significa que no siempre vamos a encajar con lo que el mundo espera de nosotros, y eso está bien. De hecho, estamos llamados a ser contraculturales, a vivir de acuerdo con los principios del reino, aunque eso signifique nadar contra la corriente. Y eso, en lugar de ser una carga, es una oportunidad increíble para vivir una vida de santidad, una vida llena del propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Cuando experimentamos esta renovación y transformación, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del poder del Evangelio. Porque el cambio que Dios produce en nosotros no es solo para nosotros, sino para que el mundo vea lo que significa vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Nuestra vida se convierte en una invitación a otros, una muestra de que el poder transformador de Dios es real, de que su voluntad es buena y que vivir para Él es el camino a la verdadera plenitud. Así que si estás en un punto donde sientes que tu vida se ha alineado más con los valores del mundo que con los de Dios, este es el momento perfecto para parar, para reflexionar y para permitir que el Espíritu Santo empiece ese proceso de renovación en ti. Dios tiene algo mejor para ti, algo bueno, algo perfecto, algo que te dará una satisfacción más profunda que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón a esa transformación y dejar que Dios haga lo que mejor sabe hacer: renovar, restaurar y transformar completamente tu vida. Número 11. Primera de Corintios 6, versículo 16. Honrando a Dios en cuerpo y espíritu. Pablo nos dice algo profundo en 1 Corintios 6, 19. Algo que, si lo entendemos bien, puede transformar la forma en la que vemos nuestro cuerpo y nuestras vidas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjate en esa imagen, el cuerpo humano, tu cuerpo, como un templo sagrado. Y para los corintios, que estaban rodeados de templos paganos, esa idea habría sido impactante. Ellos sabían que un templo era un lugar especial, un lugar donde habita la presencia de Dios, un lugar de reverencia. Ahora Pablo les dice, y nos dice a nosotros, que ya no necesitamos esos edificios. Dios no reside en un lugar físico distante. Él habita en nosotros, dentro de cada creyente. Eso eleva la dignidad de nuestro cuerpo a un nivel que muchas veces no comprendemos del todo. Nuestro cuerpo no es solo un envase o algo que podemos tratar como queramos. Es la morada de Dios. Y con esa verdad viene una responsabilidad enorme. Pablo nos recuerda que no somos nuestros. Esa idea de pertenencia personal, de hacer lo que queramos con nuestra vida y nuestro cuerpo, se derrumba cuando entendemos que hemos sido comprados por precio. Y no cualquier precio, sino la sangre de Cristo. Jesús pagó el precio más alto por nuestra redención, y eso cambia todo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios, y esa pertenencia no es algo abstracto. Pablo nos llama a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. No es solo una cuestión espiritual, también es física. ¿Cómo tratamos nuestro cuerpo? ¿Lo honramos como el templo sagrado que es? Aquí es donde las cosas se vuelven prácticas.
Pablo está hablando de mucho más que de evitar el pecado sexual, aunque eso es una parte importante. Nos está llamando a respetar y cuidar nuestro cuerpo de manera integral, a usarlo para la gloria de Dios, evitando cualquier comportamiento que lo deshonre, ya sea abuso de sustancias, negligencia o cualquier forma de inmoralidad. Pero, además de lo que evitamos, también se trata de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Cada capacidad física que tenemos es un don de Dios, y podemos usar esas habilidades para servirle, ya sea en actos pequeños, como cuidar nuestra salud, o en cómo utilizamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente. Cada acción puede ser una forma de adoración, porque si nuestro cuerpo es un templo, entonces todo lo que hacemos tiene el potencial de ser un acto sagrado, no solo en los momentos de oración o adoración formal, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Esto nos lleva a algo más profundo: la unidad entre lo físico y lo espiritual. A veces tratamos el cuerpo y el espíritu como si fueran entidades separadas, pero Pablo nos dice que no es así. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, todo está conectado en nuestro servicio a Dios. Cuando glorificamos a Dios, no solo lo hacemos con nuestros pensamientos o palabras, sino con nuestras acciones físicas, nuestras decisiones diarias, lo que permitimos que entre en nuestro cuerpo y lo que hacemos con él. Y todo esto viene con una profunda responsabilidad. Cristo pagó el precio más alto por nosotros, y esa realidad debe moldear cómo vivimos. No es solo una cuestión de evitar el pecado, sino de vivir con gratitud y propósito, reconociendo que nuestra redención nos llama a un estándar más alto. Nos llama a reflejar esa nueva identidad que tenemos en Cristo, una identidad de hijos redimidos, de templos vivos de su presencia. Entonces, la próxima vez que te veas en el espejo o pienses en tu cuerpo, recuerda esto: tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. No es solo un recipiente temporal, es un templo donde habita su Espíritu, y eso cambia todo. Número 12, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pablo, en su carta a los Efesios, nos llama a algo que va mucho más allá de nuestras fuerzas físicas o emocionales. Nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, déjame decirte algo. Esto no es un consejo para que trates de ser más fuerte por ti mismo. No es un llamado a confiar en tu propia capacidad. Al contrario, es una invitación a reconocer que la verdadera fortaleza proviene de Dios, del poder ilimitado de su fuerza. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti y para mí. Es un compromiso directo, personal, y lo hace con una urgencia, hoy mismo. Tal vez te sientes como si hubieras perdido años, relaciones, oportunidades o incluso partes de ti mismo. Pero Dios no solo promete devolverte lo que perdiste, Él promete el doble. Este es el carácter de Dios. No solo restaura, multiplica. No es solo un Dios de compensación, es un Dios de abundancia. Cuando Dios dice les devolveré el doble, está hablando de restauración en todos los sentidos. No importa lo que haya sido robado por las circunstancias, por las malas decisiones o incluso por las acciones de otros, Él tiene el poder de tomar lo que parecía perdido para siempre y devolverlo en una medida que excede nuestras expectativas. Esto no significa que siempre entendamos cómo o cuándo sucederá, pero su promesa es clara. La restauración viene, y no será solo suficiente, será abundante. La fortaleza que menciona este versículo también es un recordatorio de que no podemos encontrar verdadera esperanza fuera de Dios. El mundo nos ofrece distracciones, soluciones temporales, pero ninguna de ellas puede darnos el tipo de seguridad que necesitamos en lo más profundo de nuestro ser. Volver a la fortaleza es volver a Dios, confiar en su plan, en su poder, en su promesa. Es un acto de fe, un acto de rendición, y es la clave para experimentar la restauración que Él promete.
Piensa en cómo esta promesa se aplica a tu vida. Tal vez has enfrentado pérdidas que parecían insuperables o te sientes atrapado en un ciclo de fracaso o desesperanza. Pero este versículo te asegura que no importa cuán lejos hayas llegado, no importa cuánto hayas perdido, Dios tiene el poder de traerte de vuelta y de darte algo mejor de lo que jamás imaginaste. Regresar a la fortaleza no es un retroceso, es un avance hacia el propósito que Dios tiene para ti. El doble que Él promete no se limita a lo material. Es paz donde había ansiedad, alegría donde había tristeza, propósito donde había confusión. Dios trabaja en cada área de nuestra vida, no dejando nada fuera de su alcance. Incluso lo que parecía irrecuperable, Él lo transforma. Esto es más que restauración, es una renovación completa. Es el tipo de cambio que solo puede venir de un Dios que te ama profundamente. Si hoy te sientes agotado, sin fuerzas para seguir adelante, escucha este llamado. Regresa a la fortaleza, deja que Dios te llene de esperanza y confía en que su promesa se cumplirá. Él no solo quiere devolverte lo perdido, quiere mostrarte lo que significa vivir en su abundancia. Ser cautivo de la esperanza significa vivir con la certeza de que lo mejor está por venir, porque el Dios que promete es el Dios que siempre cumple. Hoy mismo, Él está trabajando para restaurarte, para bendecirte y para multiplicar lo que el enemigo intentó quitarte. Así que no te rindas, no te alejes, regresa, porque en Él siempre encontrarás más de lo que esperabas. Versículo 10. Job capítulo 42, versículo 10. Después que Job hubo orado por sus amigos, el Señor lo prosperó nuevamente y le dio el doble de todo lo que antes tenía. Este versículo es el final glorioso de una historia que comenzó con pérdida, sufrimiento y pruebas inimaginables. Job, un hombre justo, lo había perdido todo: su familia, sus bienes, su salud. Estaba sumido en una profunda angustia, cuestionando y tratando de entender el porqué de su dolor. Pero lo que siempre me impacta de este pasaje es que al final de su sufrimiento no solo fue restaurado, sino que recibió el doble de lo que había tenido antes. Este es el carácter de Dios. No solo nos devuelve lo perdido, sino que lo multiplica en bendiciones más grandes de las que podemos imaginar. Lo que hace este versículo aún más profundo es que la restauración de Job no ocurrió hasta que él oró por sus amigos que lo habían criticado y juzgado, quienes lo acusaron injustamente de ser el culpable de su sufrimiento. Aquí, Dios nos enseña algo poderoso. El perdón y la intercesión por otros son claves para nuestra propia restauración. A veces cargamos con amargura y resentimiento, pensando que nuestra situación mejorará cuando otros nos pidan perdón. Pero aquí vemos que el acto de Job de orar por quienes lo hirieron abrió la puerta a su bendición. Este es un llamado a soltar el rencor, a confiar en Dios y a orar incluso por aquellos que nos han causado dolor. La prosperidad de Job no fue solo un regreso a lo que tenía antes, fue un testimonio del poder restaurador de Dios, un recordatorio de que Él no nos deja en el sufrimiento. Lo que recibimos al final de nuestras pruebas es mucho mayor de lo que perdimos al comienzo. Tal vez hoy sientas que has perdido cosas valiosas, oportunidades, relaciones, salud, paz. Pero este versículo nos asegura que Dios no solo ve tu dolor, sino que está trabajando detrás de escena para devolver todo eso en una medida mucho mayor. Su tiempo es perfecto y su restauración es abundante. El hecho de que Job recibiera el doble no se trata solo de una recompensa material, es un símbolo de la gracia de Dios, de su capacidad para transformar incluso las circunstancias más dolorosas en algo hermoso. No olvidemos que Job también recibió algo invaluable, una nueva comprensión de quién es Dios. Durante sus pruebas, Job aprendió a confiar en Dios de una manera más profunda. La prosperidad externa era solo una expresión de la riqueza espiritual que ahora tenía. Esto nos enseña que las bendiciones de Dios no siempre son visibles de inmediato. A menudo, comienzan con una transformación interna que luego se manifiesta externamente.
También hay algo importante que debemos considerar: la paciencia de Job. Él soportó sus pruebas sin entender completamente el propósito detrás de ellas. En nuestra vida, a menudo queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero el ejemplo de Job nos enseña que la espera tiene un propósito. En el proceso, Dios nos está moldeando, preparándonos para las bendiciones que están por venir. Cada prueba, cada lágrima, cada momento de incertidumbre tiene un propósito en el plan divino. Y cuando llega la restauración, entendemos que valió la pena esperar. Dios no solo prosperó nuevamente a Job, lo colocó en una posición de mayor influencia y bendición. Cuando Dios restaura, no solo lo hace por nosotros, sino también para que otros vean su poder y su fidelidad. La historia de Job se convirtió en un testimonio que ha impactado a millones de personas a lo largo de la historia. Esto nos muestra que nuestras pruebas no son solo sobre nosotros, son una oportunidad para glorificar a Dios y ser una luz para los demás. Tu restauración no es solo para ti, es para que otros vean lo que Dios puede hacer en una vida rendida a Él. Si hoy estás enfrentando una temporada de pérdida o sufrimiento, este versículo es para ti. Dios ve tu dolor, y aunque ahora no entiendas el por qué, puedes confiar en que Él está trabajando para tu bien. Su promesa de restauración es real, y lo que viene será mucho mayor de lo que puedes imaginar. Pero recuerda, la clave está en tu corazón. Perdona ahora y sigue confiando, porque el mismo Dios que restauró a Job es el Dios que puede restaurarte a ti. No importa cuán difícil sea tu situación, confía en que Dios tiene el control. Él no solo te devolverá lo que perdiste, te dará mucho más, porque su plan para ti siempre es mayor de lo que puedes soñar. La historia de Job es un recordatorio de que con Dios el final siempre es mejor que el principio. Así que no te rindas, sigue adelante, porque tu doble porción está en camino. Versículo 11, Isaías capítulo 58, versículo 12. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de portillos, restaurador de moradas en ruinas. Este versículo está lleno de esperanza y propósito. Nos habla de restauración, de reconstrucción, de tomar aquello que parece perdido y darle una nueva vida. Dios no solo ve las ruinas en nuestra vida o en nuestro entorno, Él nos llama a ser parte del proceso de reparación. Piensa en las ruinas como áreas de tu vida, de tu comunidad o incluso de tu familia que parecen irreparables, lugares que otros ya han abandonado. Pero Dios dice que serás tú quien reedifique esas ruinas, quien levante los cimientos que generaciones enteras han dejado caer. Este es un llamado no solo a la restauración personal, sino también a un impacto generacional. Cuando habla de reedificar las ruinas antiguas, no solo se refiere a estructuras físicas, sino a las cosas que representan legado, valores y propósito. Tal vez has mirado tu vida y te has sentido como si algo importante se hubiese perdido en el camino. Quizás las promesas de Dios parecen enterradas bajo el peso de años de luchas o fracasos. Pero este pasaje nos asegura que no es el fin. Dios no solo quiere que observes las ruinas, quiere que las transformes, quiere usarte para reconstruir, para crear algo que tenga valor eterno, algo que impacte no solo tu vida, sino también las vidas de quienes vienen después de ti. La frase «levantarás los cimientos de generaciones pasadas» tiene un significado profundo. Muchas veces cargamos con los errores de las generaciones anteriores, heridas no resueltas, patrones destructivos o incluso la falta de fe que nos fue transmitida. Pero aquí Dios dice que tienes el poder de cambiar eso. Tú puedes tomar esos cimientos rotos y levantarlos de nuevo, esta vez sobre la base sólida de su amor, su verdad y su propósito. Lo que parecía ser una carga puede convertirse en una oportunidad para construir algo nuevo, algo firme, algo que glorifique a Dios. No tienes que repetir los mismos errores, puede ser el comienzo de una nueva historia en tu familia, en tu comunidad, en tu vida.
Ser llamado reparador de portillos y restaurador de moradas en ruinas es un título que implica acción, transformación, impacto. No es solo una descripción, es un propósito divino. Los portillos eran brechas en las murallas que protegían a las ciudades. Eran puntos vulnerables, lugares por donde el enemigo podía entrar. Tal vez en tu vida o en tu entorno hay portillos, áreas vulnerables, rotas, que necesitan reparación. Dios te llama a ser alguien que no solo ve esas brechas, sino que las cierra, que trae protección, que restaura lo que otros han dejado caer. La restauración de moradas en ruinas es un símbolo de devolver vida a lugares que parecían desolados. Puede ser una relación que pensabas que no tenía solución, un sueño que parecía muerto o una comunidad que perdió su propósito. Dios te da el poder de ser parte de esa restauración, pero aquí está lo importante, no lo haces solo. Este versículo no se trata de tus habilidades, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Él es quien te capacita, quien te da la visión, quien te guía para que lo imposible se haga posible. Este pasaje también nos recuerda que la restauración no es un proceso instantáneo. Reedificar ruinas lleva tiempo, esfuerzo y fe. Habrá momentos en los que mirarás las ruinas y te sentirás abrumado, pero recuerda que no estás trabajando solo. Dios está contigo en cada paso, fortaleciendo tus manos, dándote sabiduría y asegurándose de que lo que construyas permanezca. Él no solo restaura estructuras físicas, restaura corazones, relaciones y propósitos. Cada ladrillo que coloques, cada paso que des, está llevando su sello. Dios te llama a ser un agente de cambio, alguien que transforma lo que otros han abandonado. Esto no es solo para tu beneficio, es para que otros vean su gloria a través de tu vida. Imagina el impacto de tu restauración. Lo que reedifiques no solo será un testimonio para ti, sino para todos los que te rodean. Serás conocido como alguien que no se rindió, como alguien que vio las ruinas y decidió actuar, confiando en el poder de Dios para hacer lo imposible. Si hoy sientes que hay ruinas en tu vida o en tu entorno, este versículo es para ti. Dios te ha llamado para reedificar, para cerrar las brechas, para restaurar lo que otros pensaban que estaba perdido. No estás solo en este proceso, Él está contigo, dándote la fuerza, la visión y el propósito. Así que levántate, toma las herramientas que Dios te ha dado y comienza a trabajar. Porque lo que estás construyendo no es solo para hoy, es un legado que durará para siempre. Versículo 12. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Este versículo nos ofrece una perspectiva profundamente consoladora sobre el sufrimiento. Aquí, Dios nos recuerda que el dolor no es permanente, que las dificultades que enfrentamos tienen un límite. Aunque en medio de nuestras pruebas parezca que el sufrimiento no tiene fin, este pasaje nos asegura que es solo por un poco de tiempo. Esto no minimiza lo que sentimos, pero nos da esperanza. El sufrimiento es temporal, mientras que las promesas de Dios son eternas. Cuando estamos en medio de la tormenta, es fácil perder de vista esto, pero este versículo nos invita a levantar la mirada hacia lo que viene después. El título que se le da a Dios aquí es significativo, el Dios de toda gracia. Esto significa que no importa cuánto hayamos fallado o cuánto nos sintamos insuficientes, su gracia siempre será mayor. La gracia de Dios es ese regalo inmerecido que nos sostiene, nos levanta y nos transforma. Incluso en nuestras temporadas de sufrimiento, su gracia está presente. Nos llama no por lo que hacemos, sino por lo que Él es. Y su llamado no es cualquier llamado. Es un llamado a su gloria eterna en Cristo. Esto significa que, aunque pasemos por pruebas aquí en la tierra, nuestra meta final está en algo mucho mayor, algo eterno que no puede ser destruido ni arrebatado. La promesa central de este versículo es que Dios mismo tomará acción.
Él promete restaurarnos. Piensa en todo lo que el sufrimiento parece haber destruido en tu vida, tu confianza, tu alegría, tus sueños. Dios dice que Él mismo lo restaurará. Esta restauración no es solo devolver las cosas a como eran antes, es hacerlas nuevas, hacerlas mejores, hacerlas completas. Lo que el dolor intentó quitarte, Dios lo devuelve multiplicado, lleno de propósito y significado. Cada herida, cada pérdida, cada lágrima se convierte en parte de la obra restauradora que Dios está haciendo en ti. Pero no se detiene ahí. Dios también promete fortalecernos. Tal vez el sufrimiento te ha dejado débil, agotado, sintiendo que no puedes seguir adelante, pero Dios te dice que Él será tu fortaleza. No es una fuerza que tengas que buscar dentro de ti mismo, es una fuerza que viene directamente de Él. Es la certeza de que, aunque te sientas al límite, Él te sostiene. Cada prueba que enfrentamos, cada batalla que luchamos, nos hace más fuertes cuando la enfrentamos con Dios. Su fortaleza nos capacita para enfrentar no solo lo que estamos viviendo ahora, sino también lo que está por venir. La siguiente promesa es que Dios nos hará firmes. En un mundo lleno de incertidumbre, donde todo parece inestable, esta promesa es un ancla. Ser firme significa tener una fe que no se tambalea, una confianza en Dios que no depende de las circunstancias. Tal vez hoy te sientas como si estuvieras en terreno resbaladizo, como si cada paso fuera incierto. Pero Dios promete que Él mismo te hará firme. Esto no significa que nunca enfrentarás desafíos, sino que en medio de ellos tendrás una estabilidad que solo Él puede dar. Y finalmente, Dios promete hacernos estables. Esto no es solo una estabilidad externa, es una estabilidad interna, un corazón en paz, una mente clara, una fe inquebrantable. La estabilidad que Dios da es el resultado de su obra completa en nosotros. Es el fruto de su restauración, de su fortaleza, de su fidelidad. Esta estabilidad nos permite enfrentar la vida con valentía, sabiendo que estamos arraigados en algo mucho más grande que nosotros mismos. Si hoy estás pasando por una temporada de sufrimiento, recuerda que no es el final de tu historia. Dios tiene un plan para restaurarte, para fortalecerte, para hacerte firme y estable. Cada prueba, cada momento de dolor es una oportunidad para experimentar su gracia de una manera más profunda. No estás solo en esto. El Dios de toda gracia está contigo, trabajando en ti, preparándote para algo más grande, algo eterno. Confía en que lo que estás viviendo ahora es solo una parte del proceso. Dios no solo está trabajando para cambiar tus circunstancias, está trabajando para transformarte a ti. Y cuando su obra esté completa, verás que cada momento de sufrimiento valió la pena, porque te llevó a experimentar su gracia, su poder y su amor de una manera que nunca imaginaste. Él mismo te restaurará, te hará fuerte, firme y estable, porque esa es su promesa, y Dios siempre cumple. Versículo 13, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este versículo nos recuerda que en Cristo la transformación no es solo posible, es una realidad. Cuando entregamos nuestra vida a Él, algo cambia profundamente dentro de nosotros. No se trata de un simple ajuste o una pequeña mejora, es una renovación completa. Somos una nueva creación, algo totalmente nuevo que no existía antes. Es como si Dios tomara todo lo que éramos, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras cicatrices, y lo reemplazara con algo fresco, puro y lleno de propósito. Esto es lo que significa estar en Cristo, ser renovado desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando dice, lo viejo ha pasado, no está diciendo que nuestras experiencias o recuerdos desaparecen. Lo que pasa es que ya no tienen poder sobre nosotros. Las cadenas del pasado, las etiquetas que otros nos pusieron, las culpas que cargábamos, todo eso queda atrás. Ya no somos definidos por lo que hicimos o por lo que nos hicieron. Somos definidos por lo que Cristo hizo por nosotros.
Este es el regalo más increíble de la fe. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, no importa cuántos errores hayas cometido, en Cristo todo eso pierde su dominio sobre tu vida. El versículo también dice, ha llegado ya lo nuevo. Esto significa que el cambio no es solo algo que esperamos en el futuro, es algo que ya está ocurriendo. En el momento en que aceptas a Cristo, el proceso de transformación comienza. No significa que serás perfecto de inmediato, pero sí significa que estás en un camino completamente nuevo. Cada día es una oportunidad para crecer, para aprender, para ser más como Él. Es un proceso de renovación constante, donde Dios trabaja en ti, moldeándote, cambiándote, llevándote a la plenitud de lo que te creó para ser. Ser una nueva creación también significa que tienes un propósito. No solo eres renovado para tu propio beneficio, sino para ser un reflejo de Cristo en el mundo. Las cosas viejas que dejaron de tener poder sobre ti, ahora se convierten en un testimonio de la gracia de Dios. Tu vida cambia no solo para ti, sino para impactar a otros. Cada decisión que tomas, cada paso que das, es una oportunidad para mostrarle al mundo lo que Dios puede hacer en una vida rendida a Él. No importa cuán insignificante te sientas en Cristo, tienes un propósito eterno. Muchas veces nos cuesta creer en esta transformación. Nos aferramos a la culpa, a los errores, a las voces que nos dicen que no somos suficientes. Pero este versículo es un recordatorio de que lo que Dios dice acerca de nosotros es más poderoso que cualquier otra cosa. Si Él dice que eres una nueva creación, entonces lo eres. No se trata de lo que sientes, se trata de lo que es verdad. Y la verdad es que en Cristo eres amado, perdonado y completamente renovado. El pasado puede intentar atraparte, recordarte lo que eras, pero en Cristo tienes el poder de avanzar. No necesitas vivir en las sombras de lo que fue, puedes caminar en la luz de lo que es. Esta es una invitación a dejar atrás lo que te ha retenido, a soltar las cargas, las culpas, los miedos y abrazar lo nuevo que Dios tiene para ti. Cada día puedes elegir vivir como esa nueva creación, dejando que su Espíritu guíe tus pasos y renueve tu mente. Este versículo también nos desafía a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. A menudo somos nuestros peores críticos, enfocándonos en nuestras fallas en lugar de en lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero en Cristo no eres definido por tus debilidades, eres definido por su fortaleza en ti. La transformación que Él trae no es superficial, es profunda y real. No importa cuánto tiempo hayas estado luchando, no importa cuánto te hayas alejado, en Cristo siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Si hoy te sientes atrapado por el peso de tu pasado o por la frustración de no ser quien deseas ser, recuerda que en Cristo ya eres una nueva creación. No estás atado a lo que fuiste. El poder de Dios está trabajando en ti, transformándote, llevándote hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Lo viejo ha pasado, no tiene control sobre ti. Ha llegado lo nuevo. Es hora de caminar en esa verdad, de vivir como la nueva creación que eres y de confiar en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Versículo 14. Amós capítulo 9, versículo 14. Traeré de regreso a mi pueblo Israel del cautiverio. Reedificarán las ciudades arruinadas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán su fruto. Este versículo es una declaración poderosa de restauración, esperanza y renovación. Dios está hablando a un pueblo que ha pasado por el exilio, por la pérdida y la desolación. Está dirigiéndose a corazones que se sienten rotos, a personas que han visto cómo sus sueños y hogares fueron destruidos. Y en medio de esa devastación, Dios proclama una promesa de regreso, de restauración, de un nuevo comienzo. Él no se olvida de su pueblo y tampoco se olvida de ti. No importa cuán lejos hayas llegado o cuán rota parezca tu situación. Dios tiene el poder de traerte de regreso, de devolver lo que parecía perdido para siempre.
Cuando Dios dice que traerá a su pueblo del cautiverio, está hablando no solo de una liberación física, sino también espiritual. El cautiverio no siempre es una prisión literal. A veces es emocional, mental o incluso espiritual. Tal vez hoy te sientes atrapado en un ciclo de temor, de culpa, de incertidumbre. Pero este versículo es una promesa de que Dios no te dejará ahí. Él tiene un plan para liberarte, para llevarte de vuelta a un lugar de esperanza, de propósito, de vida abundante. No importa cuán profundo sea tu cautiverio, su mano es lo suficientemente poderosa para sacarte de ahí. La promesa de reedificar ciudades arruinadas es una imagen hermosa de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Piensa en las áreas de tu vida que parecen en ruinas, relaciones que se rompieron, sueños que nunca se cumplieron, oportunidades que se perdieron. Dios no te llama a abandonar esas ruinas, te llama a reedificarlas. Y aquí está lo increíble, no lo harás solo. Él estará contigo en cada paso, dándote las herramientas, la fuerza y la visión para reconstruir. Lo que parecía una pérdida total se convertirá en un testimonio de su poder y su fidelidad. Cuando Dios habla de plantar viñas y beber su vino, está hablando de una restauración que no es solo funcional, sino abundante. Las viñas y el vino en la Biblia son símbolos de alegría, de celebración, de provisión. Dios no quiere solo devolverte lo básico, quiere darte una vida que esté llena de gozo, una vida que celebre su bondad. Y esta restauración no es temporal, es duradera. Lo que plantes con su ayuda no solo florecerá, sino que producirá fruto que podrás disfrutar. Esto nos muestra que la obra de Dios en nuestra vida no es solo para nosotros, es para que compartamos su abundancia con otros. El huerto que menciona el versículo simboliza el trabajo que Dios nos llama a hacer. Restaurar y plantar requiere esfuerzo, paciencia y fe. No es instantáneo, pero cada paso en el proceso tiene un propósito. Tal vez sientas que estás en una temporada de sembrar sin ver resultados, pero este pasaje te asegura que llegará el tiempo de cosecha. Comerás del fruto de tu trabajo, disfrutarás de lo que Dios te permitió cultivar. No es solo un regalo, es una asociación entre tú y Dios, donde Él bendice cada semilla que siembras en fe. Este versículo también nos recuerda que la restauración de Dios es completa. No se trata solo de volver al lugar donde estabas antes del cautiverio, sino de avanzar hacia algo mucho mejor. Las ciudades serán habitadas, las viñas darán vino, los huertos producirán fruto. Todo esto nos habla de plenitud, de una vida llena de propósito, de una restauración que afecta cada área de nuestra existencia. Dios no deja nada fuera, su restauración alcanza todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Si hoy te sientes como si estuvieras en ruinas, como si tus sueños estuvieran desmoronados, recuerda que Dios es el Dios que restaura. Él no te llama a olvidar lo que perdiste, te llama a reconstruirlo, a plantarlo de nuevo, a verlo florecer bajo su guía. Lo que ahora parece imposible, en sus manos se convierte en un campo lleno de vida. Él es el Dios que transforma el cautiverio en libertad, las ruinas en ciudades y las semillas en cosechas abundantes. Confía en esta promesa. Dios no te ha olvidado y no importa cuán largo haya sido el cautiverio, su plan es traerte de regreso, reedificar lo que estaba en ruinas y bendecirte con una abundancia que solo Él puede dar. Camina en fe, comienza a reconstruir y confía en que el Dios que prometió esta restauración la cumplirá en tu vida. Porque Él siempre es fiel y su obra en ti será completa. Antes de terminar, quiero que declares esta verdad en los comentarios. Confío en que Dios restaurará todo en mi vida. Amén. Escríbelo con fe, porque cada palabra que proclamas acerca de la promesa de Dios tiene poder. No olvides que lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Nos vemos en el próximo video.